entramadas vicisitudes vividas por los italianos durante los últimos 10 años de la historia de su país. Crónica negra. Stay for just a while. Escuela superior. Sex. Stay and let me look at you. It's been so long I hardly knew you. Standing in the door. Stay with me a while. I only want to talk to you. We travel half the way around the world to find ourselves again. September morn. We danced until the night became a brand new day. So love is playing just from some romantic play. September morning still can make me feel that way. Look at what you've done. Oh, you have become a grown-up girl. I stuck in your crying in the corner of your room. And look how far we have come, so far from where we used to be, but not so far that we have forgotten how it was before. Raimondo Bontempi, profesor de ciencias del Liceo Benedetto Croce de Milán, es trasladado a otra sede por razones de personal. Su nuevo destino es el Liceo Dante Alighieri, situado en el famoso barrio de San Basilio en Roma. En el nuevo instituto, el profesor es aceptado con desconfianza y sospechoso por su intransigente moralidad, extremadamente incómoda para aquellos que viven en el mundo oculto de las reglas de convivencia diaria. El mayor enemigo de Bontempi resultará ser Riccardo Salemi, profesor de Historia del Arte que utiliza sus poderes como arma principal de chantaje durante los encuentros con algunas estudiantes deseosas de aprobar para encontrar un puesto en el mundo laboral y así poder ayudar a sus familias necesitadas. Una realidad que el profesor Bontempi no acepta, denunciando a las autoridades judiciales todo aquello que llega a su conocimiento, tras convencer a las estudiantes víctimas de los infames chantajes a vencer el miedo y testificar. Les ruego silencio, señores. Si no es así, me veré obligado a despejar la sala. Preséntese. Raimondo Bontempi, nacido en Milán el 3 de febrero de 1952. ¿Quiere usted leer esto, por favor? Consciente de la responsabilidad moral y jurídica de mi declaración, me comprometo a decir la verdad de todo aquello que pueda conocer sobre el caso. El fiscal puede comenzar con su interrogatorio. ¿Cuál es su actividad, señor Bontempi? Soy profesor de ciencias en el Liceo Dante Alighieri. Señor Bontempi, ¿quiere usted contarnos todo lo que conoce sobre el caso del Liceo Dante Alighieri? Por supuesto. Soy maestro en el Dante Alighieri desde el año 1992. Anteriormente he enseñado en el Liceo Benedetto Croce de Milán, desde donde fui trasladado. Así es como llegué a Roma. Y aquí comenzaron los problemas. He tenido mucha dificultad para insertarme en este tipo de sociedad. Es muy distinta a aquella que conocía. Una sociedad que nunca creía que podía existir. Apaga ese cigarrillo. Apaga ese cigarrillo. Apaga ese cigarrillo y ven a la pizarra. Dibújame las extremidades superiores del cuerpo humano y cómo están divididas. Vamos, demuéstrame lo que sabes. ¿De qué os reís?
El profesor Bontempi es una mierda. ¿Es esto, profesor? El Liceo Dante Alighieri está situado en el barrio de San Basilio de Roma. Los estudiantes normalmente pertenecen a un estrato social muy pobre. Muchos vienen a clase simplemente porque no tienen nada mejor que hacer y pasan el tiempo intentando tomar el pelo a los profesores. Es verdad que algunos de ellos asisten para sacarse el diploma, como la señorita Rutigliano y la señorita Giovine, quienes un día me confiaron sus propios casos de chantaje y violencia por parte del profesor de Historia del Arte. Yo siempre he desarrollado mi profesión con intransigente moralidad, créame, y todo lo que estas dos estudiantes me comentaron hizo que mi conciencia se revelara. Sinceramente. ¿Y cómo procedió? Naturalmente, lo he denunciado todo a las autoridades judiciales. Bien, no diga más. Porque para contar cuáles fueron los chantajes del profesor Salemi, llamaremos a las personas que los sufrieron. Nada más, señoría. ¿La defensa tiene alguna pregunta que hacer? Tan solo quisiera saber si el profesor Bontempi tiene algunas pruebas para constatar personalmente todo lo que ha afirmado en esta sala. Yo no lo he comprobado nunca, pero estoy seguro de ello. Creo que no me he entendido. Le repetiré la pregunta. ¿Tiene usted alguna forma de constatar todo lo que ha afirmado en esta sala, sí o no? No. Nada más, señoría. Gracias. Profesor Bontempi, puede volver a su sitio. Se lo agradezco, señoría. Buenos días. Presta declaración la estudiante Serena Rutigliano. Señorita Rutigliano, usted asiste al Liceo Dante Alighieri de Roma, ¿es así? Sí, soy alumna de quinto B. ¿Conoce al profesor Salemi? Sí, el profesor Salemi enseña en mi clase. ¿Qué nos puede contar sobre este señor? Antes de hablar del profesor Salemi, creo que es necesario volver un poco atrás en el tiempo. Yo no he tenido nunca una gran predisposición para los estudios, pero siempre he intentado esforzarme para obtener un diploma, indispensable para poder acceder a cualquier puesto de trabajo. Aún así, a pesar de mis esfuerzos, existían algunas materias, como Historia del Arte, donde tenía problemas de aprendizaje. El profesor Salemi conocía bien mis carencias y en ocasiones me ponía en evidencia delante de todos mis compañeros, creando situaciones terriblemente embarazosas. Vienes aquí a calentar el asiento. Pero a esta escuela se viene a estudiar y no a jugar, ¿lo has entendido? Pues sí, Yo he crecido en una familia en la cual es muy importante el conseguir unos resultados brillantes durante los estudios. Quizá porque el tener una hija diplomada habría dado una buena imagen al nombre de la familia. Pero sobre todo porque con un futuro prometedor habría contribuido al sustento de los míos. Además, esa idea tan estupenda Mi hermana mayor, que trabaja de vendedora en una tienda de ropa en el centro, es sin embargo tratada por todos como la reina de la casa. La verdad es que de mí no te podrás quejar. Claro que no, tesoro. Nunca me has dado disgustos. Además, ya tienes tu propio trabajo. Mi abuela Luciliana, enferma de una grave afección de colesterol, seguía consumiendo sus platos preferidos a pesar de que los médicos le habían recomendado una dieta muy severa. ¿Cómo te van las clases? Bastante bien, si no fuera por Historia del Arte, mamá. Pues estudia más. Mi madre trabaja de modista en la misma tienda que mi hermana, y durante la comida no se hablaba más que de sus cosas. Tenéis que venir a verlo. Mamá, ¿por qué le haces caso a ella? Incluso mi padre, empleado en una fábrica de electrodomésticos, se veía obligado a escuchar sus interminables conversaciones, que no dejaban tiempo para discutir otros problemas más importantes. Yo, a menudo, intentaba exponer mis dificultades académicas, pero siempre recibía la misma réplica. Estudia y verás cómo apruebas. Sí, venga un momento. Debo hablar con usted. Un día, al acabar la clase, el profesor Salemi me pidió que me esperara. De una forma muy educada, me expuso su disponibilidad para impartirme clases particulares gratis, con el fin de recuperar todas mis carencias en su materia, y así poder conseguir el diploma que tanto deseaba. Tiene, profesor. Gracias. Quisiera agradecerle su voluntad de ayudar a mi hija. Gracias. Mi familia aceptó con mucho gusto la propuesta del profesor, y es así como empezaron las clases particulares. Escucha, querida, debo marcharme a recoger a Luisa a la tienda y llegaré un poco tarde, pero te pido, por favor, que de vez en cuando des un vistazo a la abuela, porque le ha subido la fiebre, ¿de acuerdo? Está bien, mamá.
Vete tranquila. Muy bien, señora. Gracias por el café. Adiós. ¿Iba diciendo? Íbamos por... Y así comenzó toda mi relación con el profesor Salemi. Todo iba bien aquella tarde, hasta que, en extrañas circunstancias, pasó algo que todavía hoy recuerdo con muchísima vergüenza. ¿Cómo está la abuela? Tiene mucha fiebre. Le he dado un tranquilizante. Las clases particulares con el profesor Salemi continuaron, y debo aceptar que empezaba a sentir hacia él una especial atracción. Me sentía una esclava de su fuerte personalidad. Sabía que cualquier cosa que intentara enseñarme me conduciría a la atracción sexual que ya había experimentado. Lo siento. Recuerdo que una tarde en la que había sido invitada a una fiesta, junto a mi hermana y sus amigos, intentó por todos los medios retardar el final de la clase y acabó ofendiéndose cuando los demás pidieron que acabara pronto. Hasta luego. Hasta la próxima. Buenas noches. ¿Has visto? Se ha enfadado. No podéis comportaros de ese modo. Yo quería que se quedara a enseñarme un montón de cosas interesantes. Me enfadé muchísimo con mi hermana y los demás por su mal comportamiento y decidí renunciar a ir a la fiesta con ellos. Lo único que quería era alcanzar al profesor y poder disculparme por lo que había pasado. Perdóname. Hola, preciosa. Lo siento. Las lecciones de arte continuaron y los intereses del profesor Salemi eran cada vez mayores. Yo sabía perfectamente que no me amaba, pero aún así le seguía en todas sus acciones más perversas. Creo que aceptaba su juego solo por miedo a que se fuera. Un día estábamos solos en casa con Janina, una mujer de color que de vez en cuando venía a ayudarnos en las labores de la casa. La abuela estaba todavía muy enferma y me preocupaba realmente su estado de salud. Aprovechaba así para tomar algún respiro mientras iba a comprobar si tenía necesidad de algo. Fue esa misma noche cuando descubrí la auténtica personalidad del profesor Salemi. Y comenzaron sus sucios chantajes. No puedo seguir. Bien, señoría. Creo que he terminado por el momento. Gracias. Presta declaración la estudiante Antonella Iovine. El fiscal puede interrogar a la testigo. ¿Qué nos puede contar sobre el profesor Salemi? Asisto al Liceo Dante Alighieri con óptimos resultados desde hace 5 años. Conocí al profesor Salemi cuando se presentó para dar clase a mi curso en 1982. La necesidad de conseguir cuanto antes mi diploma me ha llevado siempre a afrontar los estudios con mucha ansia, con el máximo empeño posible. Siempre he sido considerada una de las mejores estudiantes de la clase. Pero mis padres murieron en un accidente de tráfico hará unos 3 años y siempre he procurado junto a mi hermana por el sustento de mi familia y los gastos de mi hermano Marco, a quien le dedicábamos una atención especial. Tras la muerte de mis padres, lamentablemente él comenzó a drogarse y sin la posibilidad de acceder a una plaza en el hospital terapéutico, nos vimos obligados a curarlo en casa. Así es que todo mi tiempo lo he empleado con mi pobre hermano y con los estudios. El único aliciente de mi vida lo encontraba en Francesco, un chico de mi clase, muy bueno y comprensivo, con el cual mantenía una afectuosa relación. Ha sido un detalle por tu parte venir a este sitio y traerme contigo. Estoy tan a gusto junto a ti en la naturaleza, en medio de las flores. Pero el profesor Salemi entró de repente en mi vida. Al principio se mostraba dulce y comprensivo, ofreciéndose a echarme una mano en los estudios, pero no tardaron en aparecer sus chantajes. Buscaba sin cesar relaciones sexuales a cambio del tan deseado diploma. Pero de todas maneras, por ejemplo, mira esta pintura. Bueno, la pintura se desarrolla en un ambiente, se desarrolla en una época. Y me vi obligada a aceptar la situación. Mi vida cambió totalmente. E incluso mi relación con Francesco era total. El profesor Salemi me amenazaba. He terminado, señoría.
Presta declaración el profesor Ricardo Salemi. ¿Sabe usted de qué se le acusa? Sí. Tiene usted derecho a permanecer en silencio. ¿Desea responder? Sí, lo haré. No tengo nada que ocultar. De acuerdo. El fiscal puede interrogar al testigo. Vamos a ver, profesor Salemi. ¿Qué alega a propósito de las irresponsabilidades que le imputan las estudiantes de quinto B? ¿Qué quiere que le diga? Es todo falso. Los estudiantes de quinto B tienen unos valores políticos muy concretos. Son todos ellos de izquierdas o todos ellos comunistas y no aceptan de ningún modo el tipo de doctrina, el tipo de enseñanza que yo imparto como norma general. Y, claro, de ese modo, seguramente se las han ingeniado para ensuciar en lo posible mi intransigente moralidad. Se trata sin duda de una maquinación para desacreditar mi imagen. Me pregunto por qué esto solo pasa en quinto B, ya que, como usted sabe, yo imparto clases a otros grupos en la misma escuela. Nunca jamás había ocurrido algo similar. Esto solo puede ocurrir en quinto B. ¡Qué casualidad! Sí. Yo quisiera que usted me explicara por qué esto solamente pasa en esta clase. Es muy simple. Yo creo que la clase de quinto B ha tenido la suerte de tener al profesor Bontempi, quien se ha prestado en primera persona con el fin de convencer a los estudiantes para que declararan ante este tribunal. Señoría, he terminado. Podemos continuar, ¿de acuerdo? El siguiente testigo. Presta declaración el estudiante Nicola Parrella. Dígame, ¿conoce usted al profesor Salemi? Sí, lo conozco bien. ¿Ha dicho usted bien? Sí. Fue profesor mío anteriormente y también amigo. ¿Quedaba usted con el profesor Salemi? En alguna ocasión. ¿Podría contarnos cómo es su amistad con el profesor Salemi? Sí, naturalmente. Siempre he asistido a las clases, pero sin preocuparme lo más mínimo por los estudios. En una ocasión, el profesor Salemi, al acabar una de las clases, me ofreció la posibilidad de conseguir el diploma si era capaz de satisfacer algunos de sus caprichos por medio de gente que yo conocía. Bien, usted comprenderá que las chicas nunca me han faltado y que no tuve ninguna dificultad en encontrar una amiga que se prestara a mis peticiones particulares. Recuerdo que una amiga, Teresa, en una ocasión, fue utilizada por el profesor Salemi. Ella me contó una vez que en un famoso restaurante de Roma fue obligada a satisfacer los deseos de un compañero mío de clase que se llamaba Francesco y del novio de la hermana de Rutigliana, otra chica de quinto B. Evidentemente, estas personas temían al profesor Salemi porque conocían su modo de vida e intentaban pagarle su silencio que ellos aceptaban cada vez que se lo pedía. Bien, todo se había convertido en un círculo vicioso sin salida. No obstante, el profesor Salemi se estaba arriesgando demasiado y empezaba a pagar las consecuencias. Oiga, ¿esto no es el baño de mujeres? Lo siento, yo en realidad solo... ¿Lo siente? ¿Pero qué hace usted aquí? Vamos. ¿Qué hace? Entre conmigo. ¿Aquí? Oiga, Vamos. por favor. Vamos. ¿Pero qué hace? Adentro. Tú espera aquí, voy a comprobar si la chica está haciendo lo que le ha prometido el profesor Salemi. Es un momentito solo, ¿vale? Hasta ahora. Hola, preciosidad. Muy bien.
Has estado fantástica, realmente fantástica, chica. Hasta luego. Hasta luego. Todo lo que sé del profesor Salemi. Y sin embargo, ¿el profesor Salemi le ofreció algo más, aparte de conseguir el diploma? Sí, había algo más. ¿De qué se trata en concreto? No sabría decirle más. Gracias. No hay de qué. Discurso final. No son simples tonterías. Todos ustedes... La conclusión del fiscal estuvo naturalmente basada en los testimonios de los estudiantes, solicitando las condenas del profesor Salemi y el profesor Salerno. Silencio, Mientras, silencio. en la sala Si no reinaba un guardan ambiente muy silencio, tenso, ordenaré que desalojen y el juez la sala. tuvo que solicitar Guarden silencio en varias ocasiones a los asistentes. La conclusión de la defensa se basó principalmente en el hecho de que las acusaciones provenían solo de fuentes verbales y que no había pruebas objetivas sobre la culpabilidad de Salemi. La sentencia. En nombre del pueblo italiano, y vistos los artículos 529 y 629 del Código Penal, este tribunal declara al profesor Ricardo Salemi culpable por delitos de amenaza y abusos, y lo condena a la pena de 6 años de reclusión, inhabilitación absoluta de cargos públicos y al pago de los gastos procesales. Por otra parte, absuelve de forma provisional a Nicola Parrella por falta de pruebas. Dispone además que el profesor Raimondo Bontempi sea inmediatamente reintegrado a su puesto de profesor en el Instituto Dante Alighieri de Roma. Absuelve también de forma provisional a Franco Saltarini por falta de pruebas. El caso queda cerrado. Cualquier similitud con hechos o personas debe considerarse puramente casual. Stay for just a while. Stay and let me look at you. It's been so long I hardly knew you. Standing in the door. Stay with me a while. I only want to talk to you. We travel half the way around the world to find ourselves again. September morn. We danced until the night became a brand new day. No se pierdan la próxima cita con la apasionante serie Crónica Negra. Ludovico Tramontana, escritor en declive y hombre destacado entre los más famosos playboys de Italia, acepta por necesidades económicas la propuesta de un editor amigo suyo. Se trata de realizar su propia biografía con la detallada reconstrucción de todas sus relaciones con mujeres de reconocida fama internacional. La mujer del honorable Beneduce, la heredera del industrial Martone y la secretaria personal del ministro Tavioli son solamente algunas de las respetables personalidades implicadas en sus pecaminosas memorias. La biografía es acabada y por lo tanto cedida al editor. Pero Tramontana, poco antes de la fase de comercialización, devuelve el dinero recibido y renuncia por medio de una recomendación a los derechos de disfrute económico anteriormente concedidos. De todas formas, el libro llega a ser editado convirtiéndose